Bienvenidos, pues hoy tratamos el tema de la migración, pero nos aproximamos al tema desde una perspectiva diferente. Hemos documentado la migración por causas económicas, por causas sociales, por causas de la violencia y causas políticas, pero a mí me parece que hace falta documentar la migración por causas ambientales, lo que quiere decir ampliar la perspectiva sobre las causas de la migración. Y bueno, hablando de ello, no hay duda de que el efecto de la crisis ambiental que vivimos, no cambio climático, sino crisis ambiental, porque tiene que ver con la construcción de un mundo injusto, con la construcción de un sistema depredador, pues tiene su incidencia en el tema migratorio. Yo quiero agradecer mucho la presencia de Dinora Arceta. Dinora, muchas gracias. Dinora es coordinadora de incidencia del Instituto para las Mujeres en la Migración. Dinora, muchas gracias por tu presencia y muchas gracias por un documento que voy a recomendar ampliamente. Desplazamiento por razones climáticas, una aproximación desde los derechos de las mujeres. Este documento, y lo digo desde ahora, se puede encontrar en www.inmumi.org. Muchas gracias. Y bueno, está con nosotros también Fernando Baquedano. Fernando Baquedano es de Sin Fronteras, él es integrante de Sin Fronteras, pero además Fernando Baquedano tiene en su propia historia una causa de migración diferente a la que hemos mencionado. Esa causa de migración, mi querido Fernando, tuvo que ver ni más ni menos que con la condición, lo platicábamos antes de grabar, de salud de tu hijo. Tu hijo logró salvar la vida y bueno, nos trajo la buena noticia, que no lo fue tanto al principio, de tu integración y de tu familia a nuestra sociedad. Fernando, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Buenas noches. Y bueno, vamos a entrar en materia y la primera pregunta, Dinora, es ¿cuál es la dimensión de la realidad de los migrantes ambientales? Sí, muchas gracias por la invitación y al auditorio. Bueno, realmente tenemos una deficiencia a nivel internacional de las estadísticas y los datos que visibilizan este problema. Sin embargo, hay algunas aproximaciones realizadas por organismos internacionales y sociedad civil. En el mundo estamos hablando de que, de acuerdo al informe de tendencias globales del Alto Comisionado de Naciones Unidas para las Personas Refugiadas, el ACNUR, se habla de 117 millones de personas desplazadas en el mundo, de las cuales la mayoría vienen de los 15 países más vulnerables al cambio climático. Eso a nivel mundial. Y a nivel regional, tenemos que el año pasado, también de acuerdo con el ACNUR, pues estimaron 23 millones de personas desplazadas en la región, en todo el hemisferio, y de estas, 6.3 millones fueron desplazadas por desastres y conflictos. Entonces, estamos viendo ahí una concurrencia de dos fenómenos, de conflictos y desastres. Y ya si nos remontamos al país, a México, pues ahí también tenemos algunas estimaciones no muy recientes. Por ejemplo, el censo del año 2020 nos apunta que 23,000 personas fueron desplazadas por desastres, lo cual pues ya tiene unos años, ¿no? Claro. Pero estimaciones más recientes del Observatorio Mundial de Desplazamiento Interno nos habla de que 360,000 personas fueron desplazadas y de estas alrededor de 4,000 fueron desplazadas por desastres. Eso solo el año pasado. Pero sí, realmente es una lucha constante que no tenemos datos y los datos que tenemos no están desagregados por género o por otras características sociodemográficas que nos podría apuntar a ver la realidad de una forma más grande, ¿no? Dinora, has hecho, digámoslo así, silenciado el tema de desastres naturales. Y me parece muy bien que lo hayas hecho porque no se trata de desastres naturales. No es la naturaleza la que provoca esta terrible depredación del medio ambiente, sino es la ambición humana de una sociedad
que ha sobreexplotado al medio ambiente. Pero tenemos la suerte de platicar con Fernando Baquedano. Fernando Baquedano se encarga de alguna manera de dar una orientación psicosocial a las personas que migran. Dada su experiencia allí en Sin Fronteras, Fernando, yo te quiero preguntar sobre precisamente cómo debemos reconocer que las causas de la migración son variadas, múltiples, diversas. Háblanos un poco de esa experiencia, de ese conocimiento tuyo en la relación con las personas migrantes que nos permiten ampliar la perspectiva de las causas de la migración. Sí, muchas gracias, Víctor. Gracias, Dinora, por esas palabras y también al auditorio que está viendo esta entrevista. Para empezar, la migración no es un delito, y eso hay que aclararlo. Bien, bien. Que no es un delito, es un derecho humano que está muy instrumentado en diferentes instrumentos. Artículo 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que es un derecho migrar. Eso para comenzar. Luego, que es multicausal. Hay muchas causas, pero a veces las personas pues no pueden dimensionar el tema de que salieron por una situación ambiental. Sabemos que el derecho humano al ambiente sano es un derecho y eso está reconocido. México lo tiene reconocido, por ejemplo, en el Acuerdo de Escazú. El problema es que no se está manejando quizás de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no se están aplicando esos acuerdos y eso afecta. ¿En qué sentido? Cuando las personas llegan y están solicitando alguna ayuda, no siempre dicen salimos por esta causa. Siempre lo pueden asociar a un tema económico, a un tema de violencia, a un tema de persecución. Tal vez ellos mismos no saben que salieron por un tema de un desastre causado por manos o vamos a decir de causas antropogénicas, ¿verdad? Entonces las personas llegan solicitando auxilio, ayuda y a veces es insuficiente tanto recursos humanos, es insuficiente los recursos de las instituciones y a veces es insuficiente poder ayudar a tanta gente. La gente está llegando porque tiene hambre, porque no tiene recursos económicos, porque no tiene casas, porque no tienen las condiciones de vida digna y entonces tienen que salir y nosotros pues todos los días y todas las semanas desde las instituciones, desde INMUM y Sin Fronteras y algunas otras instituciones estamos trabajando para tratar de buscar al menos la forma de que puedan integrarse a la sociedad mexicana de una manera digna. Claro. Dinora, ¿por qué es importante el reconocer a estas personas como migrantes ambientales? Sí, pues creo que es importante empezar por una distinción. Pues nosotras desde IMUMI vemos que los efectos del cambio climático y los desastres pueden generar de forma directa un desplazamiento, tanto involuntario, por supuesto, dentro de las fronteras, o sea, interno, y también fuera de las fronteras, ¿no? Transfronterizo. Pero también, como bien lo dijo Fer, esto está generando que de forma indirecta los efectos del cambio climático y los desastres se pierdan medios de vida, ¿no? Que son muy sensibles al clima. Por ejemplo, países en donde hay una dependencia muy fuerte de la actividad agropecuaria que depende del clima, ¿no? Porque si no tenemos ganado, no tenemos pescadería, etcétera. Eso también genera un tipo de movilidad. Entonces es importante reconocerlo porque lo que no se ve y no se reconoce no se va a actuar y no se va a trasladar en políticas públicas, legislaciones, y porque hoy por hoy ya está pasando, ¿no? Yo di unas cifras de las estimaciones que tenemos, pero actualmente no hay un reconocimiento específico en nuestro marco jurídico en materia de protección internacional ni de migración. Sí tenemos estos acuerdos tanto de Escazú como otras leyes, por ejemplo, la ley de cambio climático, pero como tal que se dé una protección específica para esta población en movilidad desplazada por efectos del cambio climático, desastres, no tenemos. Entonces, bueno, vamos a insistir precisamente en ello, en cómo muchas veces, pues por desconocimiento,
incluso las mismas personas que sufren del desplazamiento forzado por efectos de los trastornos ambientales desconocen esta realidad. Vamos a insistir en ello y en el lado B de la información presentamos una reflexión en torno a este tema. Continuamos. La migración, el buscarse la vida en un lugar distinto a donde no hay posibilidades para la sobrevivencia, es el fenómeno social del siglo XXI. Este siglo donde se expresa la crisis de un sistema mundo de diferentes modos, de la guerra a la pandemia y el resurgimiento de expresiones de derecha ultraconservadora ganando espacios políticos. Las migraciones, además de provenir de crisis económicas, sociales y políticas, son efecto también de componentes sanitarios y ambientales. Hoy, 200 millones de personas viven fuera de su país de origen. La mayoría de estas personas huyen de la pobreza, la violencia, la guerra y la degradación en torno ambiental. Hasta ahora los migrantes ambientales parecen como no existir para la mayoría de los gobiernos en el mundo, lo mismo que para muchos de quienes reflexionan sobre este tema, incluso para quienes trabajan a favor de mejores condiciones de vida para los migrantes. Sin embargo, en la Conferencia Mundial sobre Reducción de Desastres de Kobe, Japón, celebrada en enero de 2005, se estableció el acuerdo de proteger y apoyar a los migrantes que se veían obligados a desplazarse debido a la degradación ambiental. Bueno, continuamos y lo que hemos presentado a ustedes pues es ni más ni menos que una aproximación al fenómeno migratorio desde una perspectiva diferente. Fenómeno migratorio causado ni más ni menos que por este desastre ambiental que nos ha perseguido en los últimos años. Igor, ¿cómo estás? Víctor, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué nos traes ahora? Bueno, pues justo con el tema me pusiste a trabajar un poco, a investigar rápidamente qué había que hacer y encontré, te traigo 3 propuestas, muy rapidito para que no se saturen, espero que sean de agrado del público. Yo creo que siempre intentamos proponer cosas interesantes, que valgan la pena. Encontré la primera que voy a proponerte, es una que se llama Huir del clima. Es un trabajo de Sally Gabriel, que es una periodista peruana, ¿no?, que trabaja el tema medioambiental, y este es un pequeño documental que encontré en una página de una organización no gubernamental que se llama Migraciones Climáticas, ¿no? Ahí encontré el documental que lo pueden ver en YouTube, ¿no? Huir del clima, de Sally Gabriel, y justo explica esta cuestión de lo que se llaman migrantes climáticos o refugiados climáticos. Yo no había escuchado el término, primera vez que lo escucho, entonces me parece interesante. Es un documental de unos 20 minutitos, muy, muy rapidito, pero justo explica este fenómeno de cómo la migración se da a raíz de los cambios climáticos y estas cuestiones. Evidentemente, sabemos que las migraciones, normalmente la gente que migra pues es gente más pobre, ¿no? Sí. Con menos. ¿Por qué? Porque están localizados. O sea, si las inundaciones son parte del problema, entonces no se inundan los lugares en general donde vive la gente rica, sino que se inundan lugares donde vive la gente pobre, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que estos migrantes climáticos también van asociados con una cuestión social, pues una serie de factores, sí, ¿no? Pero bueno, es un nuevo término, o, no, o tal vez no tan nuevo. Yo lo desconocía, te digo, que este migrante climático o refugiado climático. Claro. Que es una aproximación diferente, porque al final de cuentas no hay duda de que en buena medida los migrantes son resultado de una enorme cantidad de injusticias y entre ellas la depredación ambiental. Así es. ¿No? Entonces, bueno, esta es una pequeña... La primera recomendación, un pequeño 20 minutitos de documental que creo que vale la pena verlo, enterarse un poco de cómo está el asunto. ¿Y la siguiente? La siguiente recomendación, las siguientes 2, pero son más comerciales, son hollywoodenses, pero creo que también son buenas películas que podemos aproximarnos como... Esta primera se llama The 11th Hour,
En inglés es La última hora, le pusieron en español. Es una película de 2007. Te acordarás, tal vez tú la viste. El productor, el principal protagonista que nos lleva y narrador es Leonardo DiCaprio. ¿No? Es una película, digamos, que en la que está involucrado Leonardo DiCaprio, que justo muestra, este es un documental que muestra, bueno, en el 2007, cómo se encuentra el mundo con el cambio climático, con cómo las empresas están destruyendo el planeta, etcétera, y qué acciones se podrían llegar a tomar como para frenar este proceso, ¿no? La pueden ver en Prime, Amazon Prime. Digo, es una versión, pues finalmente es una gran producción, ¿no? Porque recorren el mundo, hablan con grandes personajes como Stephen Hawking, como Gorbachev, no me acuerdo el nombre de un exdirector de la CIA, etcétera. O sea, tiene como esta gran producción, pero es una buena película como para ver. Aparte, ya si lo vemos 2007 ya no es de ahorita, o sea, ya estamos hablando hace casi de 20 años, ¿no? de una producción Destacar ahí larga. en esta película precisamente ese elemento, ¿no? Al final de cuentas, no es solamente resultado del cambio climático, no es un tema que tiene que ver con las fuerzas naturales, tiene que ver sin duda con la acción humana y sobre todo de estas grandes empresas transnacionales que son depredadoras del medio ambiente. Así es. Entonces, bueno, esta es mi segunda recomendación hollywoodense, pero creo que si no la han visto o vuelvan a ver, yo se me había olvidado porque yo sí la vi y ahora que lo retomé fue, claro, me acordé, lo vi de demás. Y luego, esta tercera recomendación que me parece interesante, también es, digamos, es una gran producción también, esta es de Netflix, pueden ver en Netflix, se llama Kiss the Ground, o sea, en español le pusieron Besa al suelo. Kiss the Ground es una película que tiene una propuesta que está basado en el libro que se llama Draw Down de Paul Hawken, ¿no? ¿Qué es lo que propone o cuál es esta propuesta que hace? Y con el nombre lo dice la película o el documental, Besa al suelo, es decir, propone que para detener el cambio climático la respuesta está en el suelo, ¿no? Entonces parte básicamente de 4 propuestas que dice que es minimizar la labranza, ¿no? Una segunda propuesta que es diversificar los cultivos que se tienen en un solo espacio que se va a llevar a cabo el cultivo. Tercero, abonos verdes. Mira. Y una cuarta propuesta que dice que es usar la composta. Estas son como las grandes 4 propuestas que hace. Lo que dice es que los microorganismos en el suelo son los que van a contener esa gran cantidad de... ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. De gases que gases, efectúan, sí, de gases, y exactamente. además Entonces, tiene que ver con el proceso de deforestación. Exactamente. Evitar la deforestación. Entonces un poco lo que dice que si se logra hacer esto, más o menos propone que como en 30 años se podría contener el efecto del cambio climático, la cuestión con el carbono. Creo que básicamente es lo que está hablando de esto. Y bueno, pues creo que es una... lo estuve con la hora que lo estaba revisando hace la mañana. Es interesante porque Conacyt hace una reseña de esta película. O sea, es decir que la propuesta está ahí. Claro, no, y es muy interesante porque eso plantea soluciones, ¿no? Al final de cuentas, abunda el material que denuncia esta realidad, que documenta los grandes procesos de devastación, pero pocas veces encontramos soluciones y alternativas ya planteadas en un documental o en una película, más allá del trabajo científico que en ocasiones resulta lejano. Sí, entonces, bueno, esta combinación de hacer también vemos personajes ¿no? grandes deportistas, grandes actores y demás que se les van entrevistando. Pero bueno, al final está, como tú dices, está la propuesta, no es nada más como lo comenta, sino que propone. Entonces, te digo que yo creo que tiene algo porque Conacyt encontré una reseña, entonces creo que sí hay una propuesta real, una propuesta científica. Claro, soy congruente, soy además con una Entonces, con una bueno, realidad. pues estas 3 propuestas son las que les dejo. Espero que si les da chance, Huir del clima, La última hora y Besa el suelo. ¿No? Y bueno, un último detallito así que no tiene nada que ver con las películas. Resulta que, como sabemos, estos grandes actores, grandes cantantes, grandes de la gran industria norteamericana son amantes de defender el cambio climático, del apoyo, ¿no? del maltrato animal, etcétera. Y una gran defensora que está contra el cambio climático es una cantante que ahorita está de moda, que todos van a saber el nombre, que se llama Taylor Swift. Ya, mira. Y bueno, resulta que Taylor Swift
es la persona que tiene la huella de carbono más alta en este planeta. Claro. ¿Por qué? Pues por los conciertos que dan todo el mundo. Sí, Entonces, por las giras. Exactamente. Claro, entonces es una gran defensora del medio ambiente, pero es la persona número 1 con la huella de carbono más alta. Sí, incluso regresar a ver al novio en la final del fútbol bueno, americano. esas son las contradicciones Claro. de la gran industria y de esto, entonces no sabemos ahí. Claro. Pero bueno, pues eso Fuerza. es. Y para pues, que muchas gracias, Igor, porque además eso, trabajaste a marchas forzadas. Pero aquí y estamos. trajiste como siempre muy buen material, Igor. Muchas gracias. Gracias. Y pues seguimos chambeando. Aquí estamos. Aquí estamos. Bueno, y ahora vamos a hacer una pausa y continuamos con este programa que pretende pues aproximarnos a una perspectiva diferente sobre las causas de la migración. Un programa dedicado a los migrantes ambientales. Bueno, como ocurre en muchas ocasiones, quienes son más vulnerables por su condición a lo que podemos considerar efectos de una realidad social injusta, pues son esas personas que en ocasiones sufren lo que podemos considerar, como en este caso, los efectos más graves de la migración ambiental y de las causas que la provocan. ¿Por qué esta proclividad en el caso de las mujeres, Dinora? Sí, bueno, en el IMUMI pues somos una organización que trabajamos dando acompañamiento psicojurídico a mujeres en situaciones de movilidad y sus familias. Entonces, gracias a nuestro contacto directo con ellas, pues identificamos que hay 4 afectaciones diferenciadas de los efectos del cambio climático y desastres en las mujeres migrantes. La primera de ellas es, por supuesto, que cuando las mujeres pues se enfrentan a una situación de desastre o hay una situación en la que influyó el cambio climático, como la degradación ambiental, los efectos de la subida del carbono, etcétera, y que se afecta su medio de vida, y que tienen que trasladarse tanto interno como en fronteras, pues en esta situación de emergencia incrementa la violencia basada en género contra ellas, ¿no? Ya sea porque pues, el Estado de Derecho se debilita u otras muchas. En el caso de México también la permanencia del crimen organizado es un factor muy importante. Entonces, cuando ellas se trasladan, pues enfrentan muchas vulnerabilidades y riesgos asociados al género, ¿no? Como es violencia sexual, acoso, explotación, trata. Y esto, por ejemplo, lo vimos en Nicaragua cuando fueron los huracanes Bilwi y Ota, donde pues, las estadísticas apuntaron que incrementó el matrimonio forzado de adolescentes, también los feminicidios. Y en el caso de México, por ejemplo, cuando fue el huracán Otis, la Secretaría de las Mujeres de Guerrero reportó un alza de 43% en la violencia basada en género. Entonces, esto por una parte. Luego, por otra parte, también aumenta la carga de cuidados. En México, pues de por sí ya tenemos que las mujeres dedican 37 horas a la semana a los cuidados, mientras que los hombres 25. Entonces, cuando ocurre un desastre o hay una afectación porque no tenemos políticas de adaptación o mitigación al cambio climático, pues a las mujeres se les asignan las tareas de cuidado y adquieren una carga adicional, porque no solo van a tener que proveer pues a sus dependientes económicos como las infancias, personas adultas mayores, sino que también a la hora de una emergencia climática tienen que salir a buscar pues el sustento económico, ¿no? Y muchas veces los hombres pues se tienen que desplazar para buscar una ayuda o atención económica, mientras que las mujeres absorben muchas más tareas de cuidado, ¿no? También, finalmente, pues vemos que hay muy poca participación de las mujeres migrantes en los programas de migración, también en los programas de adaptación y mitigación del cambio climático. Es decir, estas políticas que podrían atender su situación de desplazamiento y obviamente atender de forma integral, previniendo, atendiendo al cambio climático, no tienen una participación significativa, ¿no? También nosotras documentamos en un informe que le recomendamos mucho acudir a él, está en nuestra página, como ya bien señalaste, es la situación de que las mujeres, por la situación de desigualdad estructural, son las que menos tienen acceso a recursos naturales y medios de vida.
son las que más están en la inseguridad alimentaria, son las que menos tienen acceso a propiedad de la tierra. Por ejemplo, en México, de todas las personas propietarias de los ejidos, solo el 19% son mujeres, ¿no? Entonces, ahí vemos esos efectos diferenciados. Claro, esos efectos diferenciados. Hay un par de temas, Fernando, que yo quisiera manejar contigo. Un tema tiene que ver con tu experiencia, con la experiencia que día con día tienes al platicar con personas migrantes. Esa experiencia referida a esta realidad que ha mencionado Dinora, de las mujeres migrantes por causas climáticas o las mujeres que permanecen en sus hogares. Eso tiene que ver con la experiencia cotidiana. Y luego lo otro, Fernando, abusando, pero a mí me da la impresión, y lo platicábamos también, de que los gobiernos, sobre todo los gobiernos de este corredor centroamericano, no reconocen esta realidad. Les parece eso, que son causas naturales, y no solamente ello. A mí me parece que más allá de un discurso político aceptable, hacen muy poco en favor de abatir las condiciones que llevan a las personas a migrar. ¿Qué nos puedes decir? Definitivamente, Víctor. Fíjate, más o menos en Sin Fronteras se atienden entre 2.000 y 3.000 personas cada año. Hasta el año 2019-2020, la proporción era un 60% hombres, 40% mujeres. Para el año 2023 cerramos con 70% de atención, 69% de atención a mujeres y el restante a población, tanto hombres y personas de la comunidad LGBTIQ+. Eso ha cambiado totalmente, pero también viene a cambiar el panorama interno, porque las personas generalmente que se atienden son personas que quieren quedarse en México y quieren hacer una integración, pero para que se puedan integrar hay que tener pues ese acceso a los derechos que hoy por hoy no se están cumpliendo, porque ni siquiera a veces te quieren dar el acceso a la identidad, o sea, darte un documento migratorio, reconocerte como una persona sujeta de protección internacional. Al no tener eso, también hay otro tipo de derechos que son vulnerados. Por ejemplo, hay personas, mujeres que no pueden acceder a un empleo, porque aparte de que necesitan un empleo, necesitan saber quién les cuida a sus hijos. Claro. Y dónde voy a rentar, la inseguridad que enfrentan. Entonces, este tema cada vez se va haciendo más complejo, más delicado, y pareciera que hay una ceguera en el país, que no se ve esos derechos de las personas migrantes, refugiadas y sujetas de protección internacional, y particularmente de las mujeres. No se está revisando, y también que las organizaciones a veces podemos hacer, no tanto, hay hasta, hablábamos ahora con Dinora, una reducción de recursos para poder apoyar. Entonces necesitamos fortalecer las políticas públicas, necesitamos fortalecer también estos programas de atención directa, y no solo atención de redes sociales, no solo atención ante las cámaras, sino una atención directa a las personas, por un lado. Y por otro lado, reconocer que las causas por las que las personas están saliendo en los países de origen, muchas veces los gobiernos no las quieren ver porque no les conviene. Hablando del corredor seco, son 1.600 kilómetros de todo el corredor seco, de Costa Rica hasta Guatemala. Todas estas personas están sufriendo semana a semana, mes a mes. Particularmente, yo nací en Honduras, en el corredor seco. El año 2023, 486,000 personas fueron afectadas porque no podían generar recursos a través de la agricultura, las lluvias. Más o menos del año 2001, 2002, me recuerdo mucho que empezaba esto del fenómeno del Niño. No se sabía cómo iba a afectar. Hoy por hoy la gente está siendo afectada, pero el gobierno lo está utilizando solo como a veces, o los gobiernos, como una bandera, como una forma de intentar llamar la atención, pero no para el beneficio común o el beneficio de las masas, el beneficio de los pueblos, sino que a veces, como pasa, solo para el beneficio de ellos y
y su Claro, gente. necesitaríamos políticas públicas mucho más fortalecidas y atender, como os he dicho muchas veces, las causas. Vamos a volver con el tema, este tema tan particular de este corredor seco centroamericano, que es una de las regiones del mundo donde se afecta mayormente a las personas por lo que consideramos la crisis ambiental. Vamos a volver a ello, pero resulta que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente tiene una clasificación dada a conocer hace algunos años sobre quiénes son las personas que podemos considerar migrantes ambientales. Vamos al lado B de la información y continuamos. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente clasifica a los migrantes ambientales en 3 categorías. La primera se refiere a los que han sido desplazados temporalmente a causa de presiones ambientales, como pueden ser un terremoto, un huracán o una erupción volcánica, y que cuentan con posibilidades de regresar a su hábitat. La denominación de estas personas es la de desplazados ambientales. A diferencia de ello, los refugiados ambientales son aquellos que tienen pocas posibilidades de volver a su entorno. En la segunda de estas categorías se encuentran los que son desplazados de manera permanente debido a cambios drásticos en sus territorios, incluyendo la construcción de grandes infraestructuras como presas que inundan sus tierras. La tercera categoría corresponde a quienes se han desplazado en busca de los recursos para su sobrevivencia, que sus territorios ya son incapaces de proveer. Han sufrido una degradación progresiva del medio ambiente en donde se encuentra su hábitat, lo que ha provocado que sus necesidades mínimas de subsistencia dejen de ser satisfechas. En esta categoría se encuentran también los desplazados ante la amenaza de deterioros ambientales que atenten contra su salud. Bueno, pues nos encontramos en un mundo convulso, un mundo donde lamentablemente la guerra es uno de los mejores negocios del mundo, del planeta, un gran negocio la guerra, pero la guerra es también la causa más grave de la depredación ambiental. Vamos al lado B de la información, donde recordamos el caso tristemente célebre de la guerra de Vietnam en cuanto a ese deterioro ambiental que provocó. El caso más extremo entre las causas políticas y la degradación ambiental son las guerras. Un ejemplo clásico de esta lamentable realidad es la guerra de Vietnam. El ejército de Estados Unidos bombardeó miles de hectáreas de bosques con agentes desfoliantes y napalm, lo que obligó al desplazamiento forzado de miles de personas que vivían en estos bosques y subsistían de sus recursos. Todavía hoy los ecosistemas de Vietnam sufren los efectos de los 80 millones de litros del herbicida Agente Naranja utilizado indiscriminadamente por el ejército de Estados Unidos entre 1962 y 1971. ¿Cuál será el saldo de la degradación ambiental dejado por las guerras de nuestro tiempo? Los efectos del desplazamiento forzado están ya a la vista en Ucrania y Palestina, pero poco sabemos de la degradación ambiental, fruto de los bombardeos masivos realizados en distintas regiones de estos y otros países como Siria y algunos países del África subsahariana, donde la guerra acomete contra la vida y el entorno natural. Bueno, ahora vamos al tema del corredor seco, Dinora, este corredor seco existente en Centroamérica, una de las regiones del mundo más proclives al deterioro ambiental, con efectos pues de una verdadera catástrofe humanitaria. Sí, vemos que en esta zona comprenden la mayor parte de los países de Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua.
Y vemos ahí que realmente es una zona altamente vulnerable al cambio climático, no solo porque está rodeada pues por el mar, sino también porque debido a que está a la mitad del mundo, por así decirlo, pues ahí llegan fenómenos tanto de rápida como de lenta evolución del clima, como pueden ser inundaciones, sequías, erosión costera, pérdida de biodiversidad marina, etcétera, y todo esto afecta obviamente los medios de vida de las personas. Y pues hoy por hoy sí tenemos una situación muy preocupante porque realmente la inversión para prevenir que estos efectos de cambio climático se traduzcan en violaciones a los derechos humanos es muy baja, ¿no? O sea, en la región tenemos una inversión de acción climática de 0.5%, mientras debería ser, de acuerdo a CEPAL, 2%, ¿no? Entonces, esto es importante cuando hablamos de migración y desplazamiento, porque muchas personas se ven afectadas. O sea, en el corredor seco hay aproximadamente 10 millones de personas y 60% viven en pobreza, ¿no? Entonces, aunado a lo que ya decía Fer, es muy importante decir que esto es un impulsor directo para que las personas, como no encuentran condiciones sostenibles para vivir ahí, pues se tienen que desplazar. Entonces, es importante el reconocimiento de las personas refugiadas por cambio climático. ¿Por qué? Porque muchas de ellas van a perder sus territorios. O sea, en el corredor seco, en Honduras, por ejemplo, en Cedeño, hay comunidades que ya no hay forma de recuperarlas porque la devastación climática arrasó con la cultura, la población, el territorio. Entonces ya no es posible para las personas regresar. Por eso se le debe dar la protección máxima, que es la protección internacional, una vez que se desplazan en fronteras, y estando en su país, hablando de desplazamiento interno, pues sí se les debería dar una condición de víctimas, de damnificadas, algo que sí pueda recuperarles a que puedan adaptarse al cambio climático y que emprendan sus proyectos de vida, ¿no? Fernando, yo quisiera, antes de cerrar el programa, quisiera yo una reflexión de tu parte sobre el valor. Hablamos mucho de migración y siempre hablamos de migración en términos, ¿cómo considerarlo? Pues francamente tristes, por decirlo de algún modo, pero el valor de la migración en términos culturales, ¿qué tan importante es este carácter social, cultural de la migración? Y lo hago con toda intención de preguntarte, porque tú eres un migrante y porque además tratas todos los días con migrantes, y obviamente esto te ha dado lugar, me imagino, a una reflexión sobre este valor cultural de la migración. Definitivamente hay mucha riqueza cultural porque a veces no se ve y hay que comenzar a educar desde las infancias para entender, por ejemplo, la posición geográfica que tiene México, la bendecida posición que tiene, que es un país de esperanza, un país puente, donde muchas personas han recorrido por muchos años y lo van a seguir haciendo. Pero muchas de estas personas también deseamos quedarnos porque México es un país que te abre la puerta, que te extiende la mano, y lo que traemos es riqueza cultural. Sumar, venimos a sumar. Lo menciono así porque también hablo con la voz también de las familias que nosotros atendemos. Todos los días llega gente diciendo, yo quiero ser mexicano, me encanta comer el picante, me encanta o sea, la gente dice, por ejemplo, para mí se me hace muy fácil decir el órale, pero la gente lo dice muy natural, órale, no manches, que me gusta la cultura, la riqueza que trae. Entonces, eso mismo también se trae no solo a veces vemos la migración solo como, de hecho le decimos como un fenómeno, o sea, un fenómeno es algo anormal, pero esto ya es normal. Claro. Siempre fue normal. Lo que pasa desde los tiempos antiguos, si lo vemos desde los nómadas que salían buscando protección, lo que hizo Cristóbal Colón, lo que hizo Vasco da Gama, la gente busca refugio y los corazones buscan donde los quieren. Entonces la gente viene a enriquecer. O sea, para mí es imposible decirle, yo no le voy a decir a mi hijo y a mi hija que no ame México. Mi hijo ama el Cruz Azul, perdón, ama México. Y dice cómo le encanta el picante y él ya se siente así y pelea por eso. Entonces eso es muy natural, viene a enriquecer. Hay muchas gentes y muchas familias que vienen a sumar y no deberíamos de ver la migración como un problema. ¿Por qué no pensar que puede ser una solución cuando hay países en el mundo que en cientos de años ahora vemos lo que pasa? Hoy por hoy en el país vecino no se gana una elección,
sin los migrantes y sin sus familias. Entonces hay que ver lo que se va a aportar, hay que abrazarla y sobre todo ver que también puede ser una solución. El que no lo veamos así no quiere decir que no pueda ser. Claro. Claro. Yo quisiera insistir en el tema, Dinora, porque no hay duda de que también tenemos que entender la migración como un proceso civilizatorio. Nadie es de ningún lugar. Todos pertenecemos al mundo, al planeta Tierra, y este proceso civilizatorio ha sido determinante gracias a esos migrantes, a quienes cruzaron el estrecho de Bering. Hablamos de migración siempre con una perspectiva, pues eso, ¿no?, de crítica social, en fin. A mí me gustaría cerrar el programa, Dinora, hablando de ese carácter civilizatorio de la migración. Sí, la migración siempre ha estado y va a continuar. O sea, si vemos, por ejemplo, el Banco Mundial dice que para 2050 en América Latina 17.5 millones de personas se van a desplazar por el cambio climático. Es algo que va a pasar y está pasando. Es una realidad porque realmente ya no hay vuelta atrás. Hay degradación ambiental que ya está y que va a ser irreparable, ¿no? Entonces, más bien tenemos que tener una mentalidad de acogida, de resiliencia. Las personas migrantes aportan muchísimo a nuestro país y desafortunadamente, como dice Fer, no les estamos dando todos los derechos a los que necesitan, como salud, educación, identidad, entre otras, ¿no? Ya en México, más del 1% de la población es migrante. Y si vemos una mirada binacional, tenemos que 37 millones de personas mexicanas viven en Estados Unidos y que tienen vínculos, personas ascendientes que vienen y van. O sea, realmente nuestro país es un flujo. Entonces, no deberíamos tener esa visión de que las personas migrantes son una amenaza, porque además contribuyen muchísimo al PIB. O sea, tienen contribuciones en la economía, en la cultura, y si vemos en la historia, también han dejado un legado muy importante en los movimientos políticos, sociales, culturales. Entonces, esa es la invitación a todo el mundo. Claro, y no podemos olvidar que para entender el problema migratorio, que yo considero una realidad, digamos, es el fenómeno social del siglo XXI. Para entender ese fenómeno social, no problema, ese fenómeno, hay que entender sus diferentes causas. Como dije al inicio del programa, pues hablamos de causas económicas, sociales, políticas, pero las causas que tienen que ver con el deterioro ambiental las dejamos de lado. No hay duda de que vivimos en una realidad donde el llamado cambio climático es algo dramático que nos afecta a todos, que afecta a millones de personas. Ese cambio climático que no es otra cosa que un desastre ambiental, como lo hemos señalado, efecto de esta era antropogénica. Yo quiero agradecer mucho, Dinora, el trabajo que hacen ustedes y volver a recomendar este maravilloso informe, este importante informe muy bien documentado, con mucha información, Desplazamiento por razones climáticas, una aproximación desde los derechos de las mujeres, que se encuentra en la página del IMUMI. Muchas gracias por estar con nosotros, Dinora. Gracias, muchas gracias. Y bueno, Fernando Baquedano, bienvenido a México de nuevo. Qué bueno que estés con nosotros, qué bueno que estés trabajando y qué bueno que encontraste un lugar en nuestra sociedad que también es tuya. Muchas gracias, Víctor, y solo para recordarle a la gente que el cambio climático es algo interconectado con la migración. El hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté pasando. Gracias por esta oportunidad, gracias a Dinora y gracias al público que nos ha escuchado esta noche. Y bueno, pues ahora nos vamos a despedir con la sección de Celebremos la Música y yo les quiero hacer ver lo siguiente. La sección Celebremos la Música es una sección fundamental en este programa y es una sección fundamental porque es cierto, a veces reflexionamos sobre temas que son pues francamente arduos, duros, temas que nos pueden provocar mucho dolor y que buscamos nosotros presentar desde una perspectiva pues inteligente, desde una perspectiva de un ejercicio de periodismo que emana de un espíritu crítico, de un pensamiento crítico. Pero celebrar la música quiere decir celebrar la vida. Y a eso nos sumamos pues cada semana presentando lo que consideramos talento emergente. Pero por hoy nos despedimos y los dejamos con la sección Celebremos la Música.
tal? Les doy la bienvenida a Celebremos la Música y el día de hoy estamos celebrando a Ros Bustamante porque acaba de estrenar sencillo. Pronto lo van a escuchar y lo vamos a escuchar por aquí en Foro, que es una maravilla tener aquí a Ros, que es cantautora. No saben la voz que tiene. Ya ha estado aquí con nosotros. Bienvenida, Ros, qué gusto. No, muchísimas gracias, el gusto es mío, gracias por la invitación. Y pues nada, aquí andamos. Ros Bustamante, además de tener una voz maravillosa y tener una capacidad de escribir letras padrísimas, tiene un sentido de la música muy en ese estilo R&B, soul, una voz profunda. ¿De dónde viene esa inspiración, Ros? Pues la verdad es que es un género que yo siempre me he admirado muchísimo. Entonces, creo que ha sido como una gran influencia para mí. La cultura, o sea, todo lo que son las culturas africanas, las culturas latinoamericanas, quiero que sea algo que pueda imprimir tanto en mi manera de expresarme, no sé por qué, no te lo sé decir exactamente, pero me apasionan y lo respeto profundamente. Cuando escribes tus letras, ¿piensas antes en la melodía o a partir de la letra creas la melodía? No, fíjate que me estaba yo preguntando mucho eso, en realidad sí soy más desde la melodía, y parte un par de frases y ya como que de ahí empieza todo. Y claro, es que tus melodías evocan muchas sensaciones. O sea, creo que mucho de lo que, desde mi punto de vista, claro, aquí estás por eso, para platicarnos, pero desde mi punto de vista se siente mucho la letra de la canción a partir de las melodías. ¿Eso es nato o tienes alguna técnica para hacer eso, a partir de las escalas o...? Oh, fíjate que me encantaría decirte que tengo un mega conocimiento técnico, pero en realidad no lo tengo. O sea, sí aprendí cosas de composición y todo, pero no es algo en lo que me haya especializado. Entonces, escribo y compongo muy a través de mi instinto y de esta pregunta principal, ¿no? ¿Qué tipo de música me gustaría a mí escuchar? ¿De qué me gustaría hablar? Y bueno, a partir de ahí ya voy desarrollando, ¿no? Chequen en las redes sociales de Ros las otras 2 canciones que son parte de esta trilogía. El día de hoy vamos a escuchar Vete, ya estuvo con nosotros cuando escuchamos Vivo Pensándote, que es un éxito. Y también hay otra canción que forma parte de esta trilogía. ¿Cómo es que elegiste hacer esta trilogía? ¿Qué nos platicas sobre este cierre con esta canción Vete? Pues esta es una trilogía pues de una historia de amor, una básica historia de amor que tiene pues un inicio, tiene una fascinación, tiene un momento intermedio y tiene un final. Y de verdad lo pienso como algo inevitable. A momentos siento que queremos darle demasiadas vueltas al asunto en cuanto al amor respecta, pero volvemos a lo mismo. O sea, son las emociones humanas y la intensidad, ¿no? Y Vete es una canción que culmina con una despedida no precisamente voluntaria, pero que tiene 2 caminos, ¿no? O sanar y regresar a esta historia de amor, o simplemente decir adiós porque las cosas ya no funcionan. Y me encanta esta canción porque no necesariamente esos adioses tienen que ser algo malo, ¿no? Existe una parte en donde sanamos también. Justo, ¿no? Creo que va mucho por ahí, por el amor propio y por esta energía de sanación, donde la codependencia muchas veces o los amores obsesivos y tóxicos nos llevan muy, muy down. Y entonces la idea creo que también es rescatarse a sí mismo y amarse, ¿no? Qué bonito, Ros, qué padre esta intención de la canción. Y pues sin más, los dejo con esto que se llama Vete, de Ros Bustamante. Por ahí están las redes de Ros para que la vayan a seguir y escuchen la música en su plataforma favorita. Esto es Vete, de Ros Bustamante. No me digas razones. No me digas motivos.
Solo, solo, solo vete de aquí. Solo, solo vete. Solo dilúyete en el tiempo junto a tus falsas promesas. No me regresará lo que perdí. Solo dilúyete en el tiempo junto a tus falsas promesas. No me regresará lo que perdí. Oh, mi vida no se irá perdiendo tras de ti. No, oh, mi vida no se irá corriendo tras de ti. Y ya no más, ya no, ya no más, ya no, ya no más, ya no más, ya no más, ya no. Ya no más. Ya no más. Mi vida no se irá corriendo tras de ti. No, mi vida no se irá corriendo tras de ti. Y ya no más, ya no, ya no más, ya no, ya no más, ya no más, ya no más, ya no.